Tren de delta presión, delta P o también llamado presión diferencial. Introducción, tren de delta presión, estático dinámico y gráfico del tren de delta presión. La presión diferencial o delta presión, o también conocido como delta P, depende de la presión de poros de la formación y de la presión en el fondo del pozo bajo dos tipos de condiciones, la condición estática y la condición dinámica del fluido de perforación. Es una relación proporción con respecto a la tasa de penetración o con respecto a la ROP. Hay dos aspectos muy fundamentales que hay que relacionar entre la presión diferencial y la ROP, como es: si la tasa de penetración o ROP tiende a incrementar, la presión diferencial o delta P tiende a disminuir. Si la tasa de penetración o ROP tiende a disminuir, la presión diferencial hace lo inverso, tiende a incrementar. El delta P durante la perforación, sea convencional y o circulación, debe ser siempre mayor a 0 psi. El objetivo es sobrebalancear la columna hidrostática de perforación. El delta P también puede ser igual a 0 e incluso un valor negativo, implicando una surgencia hacia el pozo. El caso de que suceda que delta P sea un valor negativo es porque la presión de poros que está contenido en los espacios porosos de la formación como tal tienden a invadir lo que es la columna hidrostática o en efecto lo que es el pozo. Entonces se puede definir la presión diferencial o delta presión matemáticamente como la diferencia entre la presión en el fondo del pozo menos la presión de poros, expresado todo eso en PSI. El perfil de presión de poros que se puede observar en la siguiente tabla corresponde a datos equivalentes tomados de San Ramón 1 y 2. Realmente estos datos corresponden al tren de delta presión del pozo exploratorio de gas, que es del campo San Ramón 3. San Francisco, Estado Zulia, Venezuela. El objetivo de la perforación, en este caso, las arenas de Ramillete, el cual tiene una presión poral por el orden de 2173 psi aproximadamente, a la profundidad de 5322 pies en TBD. Entonces podemos observar la columna hidrostática y la presión en el fondo del pozo para cada una de las distintas presiones, para cada una de las distintas densidades a las cuales se está tratando de hacer o de realizar lo que es el tren de delta presión, para así poder evaluar lo que es la presión diferencial bajo la condición hidrostática y la presión diferencial bajo la ICD o técnicamente como se le conoce como presión en el fondo del pozo. Entonces se puede observar el gráfico del tren de delta presión de poros del pozo exploratorio gas. Podemos observar el comportamiento gráfico. La evaluación que se realiza partiendo de la densidad del fluido de perforación desde 9,2 LPG hasta 11,2 LPG, dando como resultado el comportamiento gráfico del tren de delta presión, observando así valores mínimos a lo que respecta a la presión diferencial, como 136,87 psi, y valores máximos alcanzados hasta 1592,26 psi, que es lo que se puede observar en el gráfico.